Shalom Barajá, Purim Sameach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hemos entrado ya en el día de Purim, la noche de Purim. Hemos ya escuchado la lectura de la Megilá y nos disponemos a estudiar hoy también, en el día de Purim, o en la noche de Purim, la Gemara de Nazir, la página 42 del tratado, en el sexto capítulo. Estábamos viendo las tres prohibiciones del Nazir. Vimos todo lo que tenía que ver con el vino, con las uvas, etcétera, y estábamos ahora en el tema de el corte de pelo y vamos a entrar en lo que será el tema de la impureza. Amar Mar, dijo aquel sabio, en una vereitá, la que trajimos antes. Vejulam shegilhu shelo betaan o sheshiru shete searot lo klum. Es decir, todos ellos, ¿de qué estábamos hablando? De tres personas que tenían la obligación de cortarse el pelo. El Metzorá, el Nazir y los Leviim. Dijo la veredad, sobre todos ellos, si no se cortaron con una navaja el pelo o que dejaron dos pelos, no hicieron nada. Dice la Gemara, Amar Rabaja ver Rabika, dijo Rabaja, el hijo de Rabika. Zotomer, ¿qué quiere decir esto? Que culó, rubó, que culó, mi deoraita. Eso quiere decir que la regla general que existe en la Torá, que nos dice rubó, que culó, es decir, que la mayoría es como el todo, es una ley de oraita, de la Torá. Mimai, ¿de dónde lo vemos? Mi de Galer Rahamana Gabe Nazir, vayamos y llega lejeno. ¿Por qué viene la Torá a darnos otra vez la instrucción de que en el día séptimo se tiene que cortar el pelo? Ya dijo antes, Begilach Rosho, que va a cortar, a rasurar toda su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Que el Nazir tiene que legalear, que rasurar toda su cabeza. Y ahí dice que Davka, ajá, justamente aquí, hu de addeika kuló. Aquí es donde es necesario que sea toda la cabeza. Ave alma, pero en el resto de la Torá, rubo, que culo. La mayoría es como todo. ¿Qué quiere decir? Que si la Torá nos está diciendo que tiene que rasurarse toda la cabeza, y después insiste y nos dice se va a rasurar el séptimo día, ¿qué es lo que nos viene a añadir? Nos viene a añadir que es necesario que se rasure toda la cabeza y no como en todo el resto de la Torá, en el cual la mayoría es como si fuese todo. Por eso de aquí la veraitá es una prueba de que rubó que culo es de oraita, que la Torá nos dice que una parte de la mayoría de algo es como si hubiese hecho algo, hecho todo, perdón. Todavía no he empezado a beber. Es como si hubieses hecho todo. ¿Sí? Por eso es necesario que el versículo nos diga en el caso de el Nazir, no, pero hay que afeitarse, hay que rasurarse todo el cabello. Incluso que deje dos pelos no hizo nada. Matkifle, Rabbi Yosef, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. Entonces le vino a poner una pregunta a Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina. Ay, este llega lejeno, que está dicho en el Nazir, se rasurará. Tamé Ketiv, está hablando sobre un Nazir impuro, un Nazir que impurificó su periodo de Nezirut. Y ahora viene a cortarse el pelo para poder volver a empezar otro periodo de Nezirut, después de purificarse. Entonces ahí dice, porque eso dice, Bayoma Shevilla Galejenu, el séptimo día, ¿de qué? De la purificación. Entonces ahí está hablando sobre un Nazir que estaba impuro. Mejaku Ale Bema Araba. Entonces sobre eso se rieron en la tierra de Israel cuando escucharon sobre esta pregunta. ¿Por qué? Mirdi Nazir Tamé debe dar Menalan, es decir, justamente el Nazir impuro que se tiene que cortar con una navaja. ¿De dónde lo sabemos? Mi Nazir Tahor Yalef. Eso lo aprendemos en el Nazir que está puro. Lete Nazir Tahor Yalef Mine, mi Nazir Tamé. Entonces, por eso viene el Nazir Tahor y nos enseña sobre el Nazir impuro. Mátame, Kishiya Shete Searot, Veloklum Abad, Ahanami, Ishiyev, Shete Searot, Veloklum Abad. Es decir, igual que aprendemos que para el Nazir Tamé, que se tiene que rasurar con una navaja, lo aprendemos del Nazir Tahor, también aprendemos el resto de alajot. Es decir, igual que en el Nazir Tahor
Si dejó 2 pelos, no hizo nada. Pues el Nazir también, si dejó 2 pelos, no hizo nada. Pues lo que quiso enseñar la vereitá de que si dejó 2 pelos que rubó, que culó, es una ley de oraita, de la Torah. Nos sirve también tanto para el Nazir Tamé como para el Nazir Taor. Vaya Valle, preguntó a Valle, Nazir Shekilach Veshiyer Shetesearot, un Nazir que se rasura y deja 2 pelos sin rasurar. Y esperó hasta Samach Rosho Vejazar de Gilhan. Ahora le creció de vuelta el pelo. Y después de que le creció el pelo, se cortó esos 2 pelos solamente. Mahu, ¿cuál es la ley? Mime, Agbe. ¿Acaso todos los pelos que quedaron en la cabeza ahora imposibilitan que haya cumplido con la misma de cortarse el pelo o no? Va de Raba, preguntó Raba, Nazir Shekilach Veiniach Shetesearot, un Nazir que se rasuró y dejó 2 pelos, Vegilach Achat, Benishar Achat, y luego se rasuró uno y dejó uno. Mahu, ¿cuál es la ley? Amarle Rabaja mi Difti le Rabina, le dijo Rabaja de Difti a Rabina. ¿Acaso Gilach se hará Kami Baele le Raba? ¿Acaso está claro? ¿Acaso él tiene claro que hay que rasurarse todo el pelo de una sola vez? Y si si es así, cuando quedaron 2 pelos, Yeshiur mitzvat giluach, hay una cantidad necesaria para cumplir con la mitzvah del giluach. O shegilach asahara rishona, y cuando corta el primero de esos 2 pelos, Nishara rakajat, quedó solamente una. Ubarusha y dejó va giluach, seguro que cumplió con la mitzvah, porque dejó un solo pelo, no 2. El aema, entonces, ¿qué vamos a decir? Nashra ahad begilcha ahad, es decir, al principio dejó una y cortó la otra. Mahu, ¿cuál es la ley? ¿Acaso, puesto que todo su cabello fue cortado, salvo un solo pelo, cumplió? ¿O vamos a decir que cuando dejó 2 pelos no cumplió con la misma? Muy bien. Amarle Rabina, le dijo Rabina, dijo, esto es muy simple. Giluach en Can, Sear en Can, aquí no hay ni que se cortó el pelo, ni pelos. ¿Por qué? Shenkan Shetesarot, no hay 2 pelos. Entonces no cumplió con la misma de Giluach. Preguntó la Gemara. Veí Sear en Can. Ahora, y si no hay pelo, Giluach y Eshkan. Entonces quiere decir que sí se afeitó todo el cabello, porque no le quedan pelos. Hakamar, Afalpi, Shesear en Can, a pesar de que no queda pelo, Misbat Giluach en Can no cumplió con la misma de rasurarse todo el cabello. ¿Por qué? Porque en su momento dejó 2 pelos. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la Mishnah. Pasamos a la Mishnah, dice así la Mishnah, Nazir Jofef. Un Nazir se revuelve así el pelo, se sacude el pelo. Dice aquí con champú o con tierra. Antes se lavaban con tierra el pelo. Un mefasfes, es decir, pasa los dedos para separar. A pesar de que a veces puede ser que se le queden pelos en la mano, Abal, Losorek, no hay problema. Pero Losorek no lo puede peinar con un peine. Y vamos a explicar en la Gemara por qué. Pregunta la Gemara. Aquello que estudiamos en la Mishnah, que el Nazir Jofef, un mefasfes, que puede frotarse el pelo o pasarse los dedos. Rabbi Shimon, esto es la opinión de Rabbi Shimon, de Amar, que dijo, mutar, algo que yo hice prohibido, pero que yo no tenía intención de hacerlo. Estoy exento. Lo vemos eso en muchas ocasiones en Alajot de Shabbat. Entonces, ¿acordáis? Rabbi Shimon dice, mitkayen, patur. Mitkaben. Avaló, sorek, pero no si voy a peinar. ¿Sí? Y explica, Atan le Rabanán. Esto va según el punto de vista de los sabios. Reshar, entonces pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser? Reshar Rabbi Shimon, Besefa Rabanán. Me estás enseñando, me estás diciendo que la Mishnah, el comienzo va según Rabbi Shimon y el final va según los Rabanán, los sabios.
Amar Rabba dijo Rabba, Kula Rabbi Shimon. Toda la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Shimon. Kol Hasorek le Hasir Nimin Meduldalot. Pero cuando hablamos de un peine, siempre que se va a peinar, va a arrancar pelos que no están unidos bien a la cabeza. Mitkaven, y esos pelos que él va a arrancar, sí que tiene intención de arrancarlos. Entonces también Rabbi Shimon está de acuerdo que está prohibido. Siguiente Mishnah. Dice la Mishnah, Rabbi Ishmael Omer, dijo Rabbi Ishmael, Lo Yahof Ba'adama, mi pene, Shemesharet et asear. No se debe frotar el pelo con tierra, dijimos que era una de las formas de lavarse el pelo, porque la tierra, Shemasheret et asear, es decir, que lo va a arrancar el pelo. Un segundito, voy a ver aquí la hora A. Ok, no aparece. So, vamos a ver lo que nos dice la Gemara. Dice, Iba y Eleu. Pregunta a la Gemara. Aquello que estudiamos en la Mishnah, que no debe frotarse el pelo con tierra. Yesh ligros. Podríamos también traer la siguiente versión. Es decir, porque la tierra hace que masheret, que se quede el pelo. Eso fue lo que fue enseñado. Betevat shehiya more et ta'am la asor la hof be'adamazo. O a lo mejor, o Dilma, mi pene, hamasheret tnan. Es decir, a ver cómo dice aquí, velo gorsim shehi. O sea, estamos hablando de la tierra, que es masheret, o incluso que no es masheret. Es decir, una versión dice con hi, y otra versión dice sin hi. Ok, mi pene shehi masheret tasear, y la otra, o a lo mejor es mi pene she masheret tasear. ¿Cuál es la diferencia entre las dos versiones? Que gon de ikadama, es decir, es por ejemplo un caso en el cual la persona tiene tierra, Shenadir Jofef Searo y Madama, Sheno Yodeim de lo Matre. Perdón un segundo. Entonces, lo que está diciendo es decir, la pregunta es, ¿por qué no se puede frotar el pelo con la tierra? ¿Por qué? Mi pene shehi masheret de porque esta tierra en particular es masheret es que tira del pelo. ¿Bien? O porque la tierra en general tira del pelo. ¿Cuál es la diferencia? Según de Ikadama, de lo matra. A lo mejor podemos encontrar una tierra que no tira del pelo. Veía Marta, mi pene shehi masheret tenan. Y si me vas a decir que es porque esta tierra tira del pelo, eja de Yadinan de lo matra, entonces cuando sabemos que esta tierra no tira del pelo, Shapir está muy bien. El Yamarta, mi pene, Hamasheret, me vas a decir que es porque en general la tierra siempre tira del pelo, Klal, Uklalo, es decir, esto es una regla general. Entonces, ¿cómo queda la discusión? Teiku, es decir, queda pendiente de que el Eliyahu Naví nos explique por qué Rabbi Ishmael dijo que no se puede utilizar la tierra para frotarse el pelo. Muy bien, ahora nuestra Mishnah va a hablar de varios Jiyubé, Malkut, de cuántas veces el Nazir que infringe su Nezirut tiene que recibir Malkut, golpes. Y cuando infringe varias veces. Dice así la Mishnah. Nazir Shaya Shote Yain Kolayom. Un Nazir que estaba bebiendo vino durante todo el día. Es Purim. Vino y de repente dijo, es Purim, que corra el alcohol. ¿Sí? No pensé, o sea, sé que soy Nazir, no debería, pero es Purim, una vez al año. ¿Bien? Está bebiendo todo el día. Eno Hayab, el Ajat. Solamente es culpable una vez
y reciben Malkut una sola vez. ¿Por qué? Porque solamente la advirtieron una vez. Pero, Amrulo al Tishte, le dijeron, no bebas, Betishte, perdón. Le dijeron, no bebas y bebió. Al Tishte y bebió. Allá va el Kolahad Bajat. Ahí es culpable tantas veces como le hayan advertido. De la misma manera continúa la Mishnah y dice, allá Megalea Korayom, estuvo cortando el pelo durante todo el día. Enojaya Belajat solamente es culpable una vez Malkut recibe. Amrulo, al tiglaj, ve un Megaleach, y él aún así se cortó el pelo. Allá va con la Bajat, es culpable por cada vez que le advirtieron. De la misma manera, allá metame le emitim Korayom, estaba impurificándose con un muerto todo el día. Enojaya Belajat solamente infringió una vez, tiene una vez Malkut. Ambrulo al titma, le dijeron no te impurifiques, y otra vez no te impurifiques, veúmitame, y él aún así se impurifica. Hayabal con la Hadbeja es culpable por cada una y una de las veces que se impurificó. Muy bien, nos dice la Gemara que cuando le dijeron no te impurifiques, no te impurifiques, ahí es culpable por cada una de ellas. Itman, así fue dicho. Amar Rabuna, dijo Rabba en nombre de Rabuna. Mikra malediber hakatub. Es decir, una historia entera nos cuenta el versículo sobre el Nazir. Dice así: Lo itama lahem bemotam. Lo itama lahem bemotam. No se impurificará por ellos en su muerte. Bien. Shekolel et kol atumot. Esto incluye todos los tipos de impureza. También aliedebia lebet sheyesh bomet. También porque él vaya a entrar en una casa donde hay un muerto. Y si es así, que Shehu Omer, cuando dice la Torá, Kol yeme hizirol Hashem al nefesh ben lo yabo. Es decir, que mientras dure su nezirut para Hashem, no se puede acercar a un muerto. Es decir, Shelo yabo lebait sheyesh bomet, que no vaya a una casa donde hay un muerto. Entonces, a priori, Upasuk Miyutar es un versículo que parecería estar de más. Entonces, ¿para qué viene? Le aziró a la tuma para advertirle sobre la impureza de la palabra que dice lo itama, no se impurifique. Y también le aziró a la vía y también para advertirlo que no entre en una tienda o en el mismo techo donde hay un muerto. Aval, pero, tuma, betumá, si tocó, bemet, ubeshash noguea bo, noga beodmet, pero si tocó un muerto y en el momento en el que está tocando ese muerto está tocando a otro, o él mismo toca a otro, afalpi, sheitru, bope amaim, a pesar de que lo advirtieron dos veces, ahí solamente es culpable una vez. Es decir, tocó a un muerto y al mismo tiempo tocó a otro. Rabbi Yosef Amar dijo Rabbi Yosef, a Elohim, es decir, lenguaje de juramento. Amar Rabuna, dijo Rabuna, afilu tum'a, betum'a, incluso que tocó a uno y a otro. Ahí también es culpable dos veces. Amar Rabuna, pues dijo Rabuna, Nazir, Shayao Medbeta Kebarot, un Nazir que estaba en el cementerio y se impurificó. Veoshitu lo metó y ya cogieron y pusieron a su muerto en la. Perdón, Veoshitu lo metó. Le pusieron ante él a su cadáver y se impurificó con él. Nazir Azur leitama afilu le querubim, y el Nazir tiene prohibido impurificarse incluso con los familiares, como el Cohen Gadol. Metajar, y después murió. Metajer, perdón, otro muerto. Ven acá, Hayab, y lo tocó, entonces es culpable. Ahora trae la cámara una prueba. Dice, Arei Yesh Leakshot. Tenemos que preguntar, Emay Hayab, Kaet, Anegia Tobemet. ¿Por qué entonces es culpable por tocar un muerto? Ha mitame bekaem, es decir, ya se había impurificado una primera vez. El alaba, ¿acaso no es porque Shuma Miná se entiende de aquí que amar, Rabuna, afilu tumá de tumá? Como dijo Rabuna, no se entiende aquí como dijo Rabuna, que incluso la pureza de la impureza, que es culpable dos veces.
Pregunta de Gemara, Iti ve a Valle, le preguntó a Valle, a Rabbi Yosef, que dijo en nombre de Rabuna, Shemosif tum'a al tum'a hayav shetaim, que cuando se añade impureza sobre la impureza, entonces es culpable 2 veces. Y nosotros aprendimos en la verita, Cohen, un Cohen que es Cohen Gadol, Shayalo Met, que murió alguien para él, Munaj al que tefó, y ese muerto estaba sobre su hombro. Veoshitu lo metó, y después le presentaron ante él otro muerto que era un familiar suyo. Benidma Gambaze, y se impurificó también con él. El Cohen Gadol Asur le itama afilo likroim. El Cohen Gadol tiene prohibido impurificarse incluso para los seres cercanos. Un metajer y otro muerto, Benagabo, y lo tocó mientras estaba tocando al primero, Yahol y Hayab, a lo mejor entonces ahí va a ser culpable de Malkut. Vamos a tomar por este versículo, Veilo y Jalel, no profanará. Bemi sheeno mejulal, שהוא מחולל, יצא זה שהוא מחולל, ואומר, es decir, que dice, velo y jalel, y no profanará. ¿De quién está hablando? De aquel que todavía no profanó. Entonces, si me vas a decir que el Cohen que ya tocó, que la persona que ya tocó un muerto, el Nazir, y ahora va a tocar a otro, va a ser 2 veces impuro. Pero si el versículo dice, velo y jalel, ¿sí? De ahí se entiende que Bemi Sheeno Mejulal, sobre una persona que todavía no está Mejulal. Pero si ya está Mejulal, entonces es simplemente una persona que está llevando, ¿sí? Lo suyo. Responde la Gemara y dice así. Amarle le dijo Rabbi Yosef, Betikshe lach mimatnitin. ¿Por qué no traes tu pregunta de nuestra Mishnah? Dice así, Ditnan, se enseñó en la Mishnah. Allá a mí también le metí en Korayom. Si la persona se está impurificando todo el día con los muertos, Enojayabela ajat. Entonces ahí solamente recibe Malkut una vez. Ambrulo le dijeron, altitame, no te impurifiques, no te impurifiques, Hayabal kolajat belhat. Ahí tiene que pagar por cada una y una de ellas, esas impurezas. Amai, ¿y por qué es culpable? Ha, mitame bekaem, arehu, que él ya estaba impuro y seguía impuro en el momento. Él entonces, bekasha hadade. ¿Qué vemos? Shafilul betumá. Incluso entre 2 casos de impureza, Hayav Shtaim, él tiene la obligación de traer 2 ofrendas. Alcohol, tumá betumá, pues sobre cada impureza e impureza. Bekasha adade. Y es una dificultad, la Mishnah, cada una con la veredita entre sí. Responde Abaya a Rabbi Yosef. Dice, loca, no hay dificultad. Kan bejiburín, kan, shela bejiburín. Es decir, uno está hablando de Bejuburín, es decir, que están unidos físicamente en el momento en el que la impureza entra por haber tocado a uno y en el otro momento también inmediatamente recibe también la impureza. Carve Jiburín. Estamos hablando de lo que se llama Jiburín. Sheuadain no guía bemet. Él todavía está tocando al muerto. Como está escrito claramente en la Bereitá, Shehaya lo met munach al ketefo, tenía un muerto puesto sobre su hombro. Ahora, Kan, la Mishnah, que dice que la persona es culpable sobre cada una y una, Shalom Mejuarim, cuando no están unidas esas fuentes de impureza. Pregunta la Gemara sobre la respuesta de Abaye. Betumá, de Jiburín, de Oraita. Y esta tumá de Jiburín, de la cadena de personas unidas unas a otras, ¿es una ley de Oraita? Amar Rabbi Isaac, Bar Yosef, Amar Rabbi Yanai. Entonces vemos que dijo Rabbi Yosef Bar Isaac en nombre de Rabbi Yanai, Lo Amru Tum'a Bejiburín. Es decir, no enseñaron nada sobre la impureza en los jiburín, en los animales unidos. Shen Anogea, Beme Shenogea, Bemi Shenogea. Gamhu Nitma Kemahu, porque el que toca al animal que está impuro, también esa persona se impurifica.
Perdón, me he perdido. Vamos a ver. Ela. Amar, Amar Rabbi Ishak, Bar Yosef, Amar Rabbi Yanai. Lo amrun tum'a bejiburin. Ela, sino que lo vamos a llamar tum'a litrumat bekodashim. Terumá y los kodashim. Abal Nazir, pero el caso de Nazir, o se pesa, él puede hacer pesa. Entonces ahí, no dijeron Shenashav que no queda Bemet, no se lo considera una persona que toca a un cadáver. Maishena, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Ben Terumá be Kodashim, entre la Terumá y los Kodashim. Entonces, Kan, ¿cómo vamos a responder? Dice Kan, aquello que dijeron que Shenazir Upesach en Tum'a Bejiburin, es decir, sobre ¿sí? Aquello que dijeron que el Nazir, ¿sí? Y el Pesach, que la impureza no funciona por Jiburim, por transmisión en cadena. El Jiburim, Adam be Adam, estamos hablando de una transmisión de un hombre a otro. Kan, aquí, de Jiburim, Adam, estamos hablando de las comunicaciones que hay entre una persona y una persona que ya falleció. Hasta aquí llegamos a nuestro DAF. Que tengamos Purim Sameach, Hizku Beimso.